Lucho no está solo. Ah, qué pena, Luchito. Sí, hay un video de eso. Tenemos listo un video para poder ingresar a esto que significa el análisis de este momento por el cual está atravesando el expresidente Luis Arce. Ya. ¿Y está solo? ¿No está solo? ¿Cómo lo ven ahora a Luis Arce atravesando esta difícil situación? Ayer se ha conocido la aprehensión. Pero estoy seguro que la mitad de estos que están gritando Lucho no está solo, ya están buscando quedarse en el gobierno de alguna manera, ¿no? Transando con algún ministro, viceministro, director de orquesta, ¿no? Está clarísimo eso. 50%. El otro 40% ya se ha inscrito a otro partido, claramente, ¿no? Claro, después de las elecciones hemos visto largas filas en el Tribunal Supremo Electoral para empezar a dejar el partido prácticamente, ¿no? A no tener militancia partidaria. O sea, en otras palabras, Lucho sí está solo, carajo, ¿no? Sí. Lucho sí está re solo. Es increíble cómo es la borrachera de poder. Es decir, Una muestra tienes de la- lo efímero que suele ser el poder. Exactamente. Eso está muy bonito. Tomen te dura la botella apunte en de la whisky, alcaldía. claro, mientras te dura la etiqueta negra, tienes siempre 5 amigotes ahí dispuestos a tirarle su caj, ¿no? Yo repartidor de cajas era yo a mis 17 años, ¿no? Y siempre está la tropa ahí lista para chupar. Eso era Lucho. Pero la Se frase ha terminado el whisky. Ojo, escuchemos eso. El whisky ya no hay. La botella está vacía. Pero diga, señorita. La frase es esta: en las buenas te conocen y en las malas conoces a tus amigos. Esa es la frase. No, prácticamente. no es esa la que decíamos. No es esa, pero la voy a encontrar. Ve qué pocos amigos que tiene Lucho, ¿no? Totalmente. Bueno, se han fijado además que la estrategia política del levismo ha sido esta. Si posiblemente le tenían algo de cariño a Lucho, pero han dicho, la manera de salvarnos es decir que Evo Morales hacía todo bien y que toda la culpa la tiene Lucho. Entonces es una estrategia política también. Porque no nos inventemos. Ahorita el foco está en Lucho Arce. Pero sepamos que Lucho Arce es el tosco heredero con nulo carisma, es evidente esto, pero es toda la herencia del nefasto gobierno de Evo Morales, ¿no? De la torpeza delincuencial de robárselos. Por ejemplo, el Fondo Indígena no ha sido, pues, no creación de Lucho Arce. Él autorizaba que la plata vaya a cuentas privadas, estamos de acuerdo, ¿no? Él era un soldado de Evo Morales. Pero Evo Morales es el que ha creado todo esto. El desastre no es de 5 años, el desastre es casi de 2 décadas. Es importante siempre recordarlo, cuidado, porque el levismo trata, ¿no es cierto?, de mostrarse eficiente, inteligente. Nosotros bregábamos por nuestros hermanos hasta que ha venido nuestro Yanini y después ha venido... Es que es un capo Evo Morales. Primero eran los malditos, los neoliberales. Después la maldita era la Yanine. Después el maldito es una cáfila de malditos en función a las circunstancias. Todos son malos menos él. No hay la menor autocrítica. Evo Morales jamás en su vida lo han escuchado ustedes sentarse frente a una cámara y decir, he cometido estos errores. Eso no existe. Todos han cometido errores menos él, ¿no? Esta es la lógica de su ideología, además, ¿no? Nos discriminan, nos tratan mal, nos odian. ¿Y ahora qué hacen? Encima son inexpertos, ineficientes. Eso es lo que ha sido Luis Arce. Ahora ya lo estaba escuchando a Leonardo Loza. Es una cosa hasta grotesca escucharlo. Ya decía, pues cállate. Estaba diciendo, el gobierno está haciendo cacería con los hermanos, ¿no? No está haciendo cacería con los hermanos. Esto no es una cuestión racial ni étnica. Es una cuestión que podía ser pecoso, rubio, pelirrojo, moreno, gordo, lo que quieras. Eres corrupto, papá. A mí me da igual tu color de piel. Eres corrupto, eres un zángano que te has tirado plata del Estado. ¿Cuál es tu color de piel y tus ojitos, así ojitos coquetos, celestitos? No, señor, me da igual si son negros o celestes, eres corrupto. Así que Leonardo Loza, este tipo de argumentos falaces y cobardes tienen que ser desechados. Aquí entran a la cárcel los que han sido corruptos. Así de simple. Y Luis Arce ha sido el promotor de la corrupción, que lo hemos visto en la fase seguramente más brutal, con sus hijitos con un departamento dúplex de $380,000. Yo no sabía que había departamentos tan caros, se lo digo con toda honestidad, además de la hacienda de 2,000
metros, no, pues de 2.000 kilómetros, ¿no? Creo que son alrededor de 4 o 5 hectáreas. No, sí, no, pues de 2.000 hectáreas. Eso es, de 2.000 hectáreas, ¿no? Además de los, ¿cuántos son? 365 millones que se han robado con todo esto de bot trading. ¿Ustedes creen que el director de YPFB era el señor Dorgaten? No, era el hijo de Arce. Es decir, pero estoy mezclando muchos temas. Lo que estamos viviendo ahorita es simplemente el rebalse de todo lo que Evo Morales ha construido con mucha paciencia. El dinero es nuestro, hacemos lo que nos da la gana. ¿Van a seguir así mudos? ¿Sigo hablando? No, está muy bien. Has explicado básicamente lo que es el autoritarismo a partir de cómo mueves capitales, que me parece espectacular. Pero aquí hay que hacer un apunte. Más allá de lo indígena en lo discursivo, porque la política tiene tiempos y momentos. Ahora estamos en otro tiempo y en otro momento. Pero quien termina destrozando al movimiento del socialismo, sacando y salvando la sigla con un 3% ahí sobre la línea, es la gente de Luis Arce. ¿Qué ha pasado? En este periodo, después de que Evo Morales deje el poder, la nueva burguesía azul es la que entra y se hace cargo. Porque eso representaba a Luis Arce Catacora, ¿no? Un hombre de ciudad que sabía de economía, que sabía cómo manejar una crisis. Estábamos con el tema de la pandemia, los números estaban en rojo, había que recuperar la economía. ¿Y qué ha hecho? Absolutamente nada. Esa burguesía acomodada, esa nomenclatura azul, ha terminado destruyendo lo que ellos creían que era un proceso revolucionario. No vamos a entrar a hablar aquí de marxismo o ideología, porque dudo mucho que el MAS tenga una idea de quién era Lenin, ¿no? Capaz te digan sí, pero faltó McCartney. Entonces, esto básicamente ha sido un discurso muy bien utilizado. El utilitarismo de lo indígena, como lo hemos tocado ya en el anterior bloque, pero que esta clase, que en teoría sabía, que tenía estudios universitarios, porque parte de ese mito que se crea de Evo Morales es que era alguien pobre, que venía del campo, que había trabajado, que a veces no comía. Por eso es que incluso le abren hasta un museo, que es un gasto que no tiene ningún tipo de sentido, y es terminar de robarle al Estado por el ego de una persona. Luis Arce, aquel que en teoría... Es el presidente en paz para mostrar las pantuflas de Evo Morales. Claro, como dice el presidente Paz, para mostrar las pantuflas de Evo Morales. Y se supone que en ese proceso de cambio llega alguien que ha tenido una vida mejor que la gente del área rural, que ha tenido la capacidad de estudiar, que incluso se ha ido a hacer una maestría en Inglaterra. Termina en lo peor de la corrupción que hemos tenido estos últimos 20 años, da mucho para pensar. Seguro. Señorita, ¿quiere agregar algo? Y bueno, son 20 años que prácticamente el gobierno del MAS ha robado, ha utilizado a las personas, ha utilizado a la gente. Y esto tiene que empezar ya. Todos los bolivianos nos tenemos que poner la camiseta realmente, pero de Bolivia. Ya no de políticos, ya no pelear por un político, ya no pelear por un partido. Yo creo que esa enseñanza nos está dejando el MAS. Dejar de ser tan... idolatrar a la gente. Idolatremos a nuestra patria, a lo que necesitamos. De una vez los bolivianos tenemos que ponernos... Basta de poner a la gente en un pedestal porque no lo merece. Ningún político merece que los tengan en un pedestal porque son igual que nosotros. Y nosotros les estamos Eso es el caudillismo. Nosotros les damos el poder porque nosotros escogemos quién nos gobierna. Fíjate, quiero decir algo por lo que has dicho, porque me parece importantísimo. Es lo que escribía hoy día precisamente sobre esto, apelando a una fantasía de autor como es Jung-Chul Han, que es un coreano alemán, que tiene una reflexión sobre los idiotas del capitalismo. Y te muestra, sin mencionarlo, a Luis Arce como el idiota preferido. ¿Pero por qué idiota? No en el sentido ofensivo. No se ponga tenso aquí, Jorge, cuando digo algo fuerte, ¿no? ¿Cuál es la idea? Fíjense ustedes cómo son los idiotas en el poder. Que el poder termina siendo, por producto de las redes, ¿no? Del Facebook, del Instagram, termina siendo un asunto casi trivial. Es decir, hablamos de los hijos de Arce. Hablamos de las canicas que le ha robado a su compañero de colegio cuando tenía 6 años. Hablamos del color de las sábanas de la cama donde ha tenido su última guagua con esta chica que le viene exigiendo que reconozca su guagua.
Hablamos de las llantas pinchadas de su vagoneta, ¿no es cierto? Porque han sido muy caras y eran llantas europeas, ¿no? Cada llanta valía $5,000. Es decir, hablamos de esas cosas para no hablar, por eso es la idiotez del líder, y él ha concentrado toda esta discusión menuda, lo menudo de la política, y no hablamos de que el Tibnis y el Amazonas se está destruyendo. Y no hablamos de que Bolivia ha quedado enclaustrada en América Latina y no tenemos relaciones ni con Chile, ni con Perú, ni con Brasil. Hablamos de todas estas cosas, obviamente de escándalo político personal, para no tener que hablar del estado de la situación de la educación en Bolivia, PISA. Hablamos de toda esta magnificencia de la vida de Arce y sus hijitos ladrones, para no hablar de cuestiones eminentemente importantes. El Illimani se está derritiendo, el lago Titicaca se está partiendo, el lago Popó ya no existe, para no hablar cuestiones de asuntos medioambientales. Es decir, termina siendo Arce, ¿no? Así como la esponja que absorbe toda la rabia popular, cuando en realidad esa rabia sigue ahí. El problema no es Arce, que está bien, lo es, por supuesto, pero es un problema del 1 al 100, que debe ser pues el 1 o 2. Hay 98 puntos del problema que hay que resolverlos. ¿Qué hacemos con el Illimani? ¿Qué hacemos con las exportaciones? ¿Cómo abrimos a Bolivia al mundo? ¿Cómo recuperamos una costa marítima y podemos tener exportaciones directas? Es decir, hay problemas estructurales que la gente ya no los toca. No parecen importantes. Las redes, el Facebook nos ha vuelto viciosos. Independientemente de aquello, no es un problema de ahora. La gente tiene muchas cosas mejores que hacer que dedicarse a ver a detalle lo que pasa en el mundo de la política. Sin duda. Entonces, esto incluso lo dice Giovanni Sartori. Quien se dedica a la política tiene que comer, beber, dormir, soñar, despertarse y desayunar política. Pero el resto de la gente tiene mejores cosas que hacer o tiene un día bastante ajetreado como para ver estas cosas. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo en que las redes explosionan aquello que la gente consume y vende. El chisme, por ejemplo, o los datitos estos que extramaritales, que la guagua y demás, pero esto también es explotado por los entornos que tienen las cúpulas de poder. Si vemos el entorno de Luis Arce, así a grandes rasgos, la viceministra de Comunicación, Alcón, que utilizó un par de fundaciones que tenía para tener dineros del Estado para tener sus radios por todo el país, se hizo la denuncia. O el vocero, que Richter es la cosa más espectacular del mundo, ¿no? De pasar diciendo que la vicepresidencia era un cargo que no servía para nada a ser candidato a vicepresidente, demostrando realmente para qué sirve, ¿no? Entonces, estas cosas, estos pequeños detalles son para analizarlos porque son los entornos los que crean estos círculos palaciegos y ellos mismos se creen su propio cuento. Claro, cuando el poder acaba, Richter no ha salido en defensa de Arce, Gabriel Alcón no sabemos dónde está, pero Marianela Prada fue la única que apareció para buscar, golpear y preguntar y hacer la denuncia. Es valiente Marianela, claro. No se puede negar. En todo caso, yo quería solamente concluir con lo que decía Vale, ¿no? Que al final has peleado por asuntos familiares, porque tu hijo tenga la haciendita. El mayor error de Arce no es ser corrupto, es haberse olvidado de Bolivia. Era le han puesto así, en dos dimensiones, o tu familia o Bolivia. ¿Qué ha elegido él? Que se enriquezcan mis hijitos, mímenlos. Incluso se cuenta esta anécdota que ha pasado, dicen, en YPFB, que un chofer casi lo choca, no sé cómo es la historia, más o menos así, y al día siguiente lo han despedido, ese pobre muchacho, que trabajaba 15 años ya en YPFB, porque casi lo atropella al hijo del presidente, que era casi una deidad divina, ¿no? Era la virgen de YPFB, digamos, había que crear una nueva virgen, ¿no? La virgen de Copacabana, la virgen del Uruguay, la virgen de YPFB, digamos, la tercera virgen. Eso era el hijo de Arce, es decir, este grado de... Pero eso ha hecho Arce, se olvidó de Bolivia. Bregó por él mismo y por su familia. Eso es importante decirlo. Pero hay que recuperar Bolivia. Claro, pero hay que recordar ni que sus hijos han ido a verlo, tampoco se han manifestado en las redes sociales y no hay nada, o sea, no dicen nada, no están apoyando a su papá. Prácticamente, ¿dónde está la lealtad tanto de la familia, de sus hijos prácticamente, y también de la gente que lo apoyaba en ese momento? Bueno, la respuesta ya es sencilla, instinto de supervivencia, colocarse a buen recaudo. Pero Marianela Prada no lo ha hecho, ha salido la cara. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué ha salido esta mujer, creen ustedes? Yo creo
creo que dice que por amistad, ¿no? Ella anoche en una entrevista en un medio de comunicación decía, es la amistad, es el tipo de educación que yo he recibido de mi familia, de estar allá Me parece muy decente. apoyando a los amigos, ¿no? Totalmente. En todo Tengo caso que lo ve decirlo. solo. Pero yo quiero preguntarles algo antes de que se nos vaya, nos quedan Sí. unos cuantos minutos del programa. ¿Es o podemos considerar a Luis Arce la punta de lanza? ¿Va a caer Evo Morales en algún momento? ¿Quieren comenzar? Yo creo que sí. Yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas. Yo creo que sí va a caer. Lo que sí tengo es un poco de temor que esto termine convirtiéndose en un circo, ¿no? Romano de venganzas. Cuidado. Eso a mí me da mucho miedo. Ayer lo escuchaba con mucho detenimiento en el programa de Pomacusi al ministro de Gobierno, cuyo nombre es Marco Antonio Vieto. Marco Antonio Oviedo, por el que tengo el mayor respeto y cariño. Lo conocí en la vida, pero hablaba de Evo Morales como el jefe de la pandilla. Me parece que no es un lenguaje para un ministro, cuidado. Me parece que puede terminar siendo esto un espectáculo, ¿no? Mediático, televisivo, fantástico, para satisfacción de los vengadores, ¿no? Yo siempre leía de chico Tamacún, el vengador errante, ¿no? Carajo, el vengador errante. No era el luchador por un mundo mejor, no era el soñador por una paz, no, era el vengador, ¿no? Cuidado que terminemos en una moledora de carne, ¿no? Aplastando a todos y actuemos como el más. No se olviden, nunca nos olvidemos que Luis Arce la metió, gracias a su venganza y odio personal, a Janine a la cárcel, con la excusa de que había sido mala gobernante. Podemos discutir su gobierno, por supuesto, pero la idea era sentar precedente. Adentro, ¿cómo se llama? El gobernador de Camacho, ¿cómo se llama el potosino? Humari. Humari, adentro, Janine. ¿Ustedes creen que hubo juicio? Es decir, Janine ni siquiera tuvo juicio. Estuvo en juicio ordinario, ni siquiera le dieron juicio de responsabilidades. Es decir, vamos a actuar con la misma lógica. A mí me parece peligroso. Este es el gran momento de los bolivianos de mostrar lo que es el espíritu institucional reflejado en una justicia proba. Todo depende de las narrativas que se quieran dar desde el gobierno y lo que se quiera mostrar. Porque no podemos olvidarnos de un dato que es muy importante. El mes de las reformas va a ser el mes de marzo. El gobierno ya lo ha dado a conocer. Entonces, seguramente quieren tener un escenario relativamente favorable con este tipo de acciones, que además son institucionales. O sea, la aprehensión de Arce no es que alguien dio la orden, hay un proceso abierto y hay delitos que ha cometido el expresidente. Entonces, todo depende de lo que nos quieran contar desde el gobierno y de lo que nos quieran informar. A ver, explícate mejor, porque no te entiendo. A ver, cuando tú estás enamorando a alguien, Sí, cuentas lo mejor de ti. Esos son los 100 días de gobierno. sí. Hagas lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo de la mejor manera posible y tienes que saber cómo presentarlo. Evidentemente, al momento de utilizar el lenguaje, no vamos a leer, qué sé yo, sonetos de Quevedo. Tenemos que explicarlos de las maneras más sencillas. Y eso es lo que ha hecho el ministro Oviedo. ¿Por qué? Porque por un lado, lo que está haciendo el gobierno es desmontar todo el aparato de corrupción que ha dejado 20 años del movimiento al socialismo. Y eso tiene un cabecilla. O sea, el MAS no solamente era un partido político, era una organización criminal. Y el Fondo Indígena es un pequeño ejemplo de ello. Me gusta la aclaración. ¿Quieres decir algo? Si no, acoto algo. No, por favor. Estamos a un minutito para el cierre. Es decir, no olvidemos que esto es un autoritarismo criminal. Es lo que hemos vivido. Eso es el MAS. La síntesis del MAS, y está bien que lo recuerdes, es autoritarismo criminal. Eso exculparía, en cierta manera, al ministro Oviedo. En todo caso, noto en el ministro Oviedo una capacidad enorme de hacer un seguimiento, pero detallado, ¿no? De todos los pormenores de este estado de criminalidad y delincuencia en el que hemos vivido. O en el que se ha ido, finalmente, decantando el MAS. No creo que hayan nacido como delincuentes. Realmente eran muchos dirigentes sociales. Realmente había un proceso democrático de inicio. Se han ido mercantilizando, se han ido degenerando. El poder te ha ido absorbiendo y te ha vuelto un fagocitador de los valores. Creo que quieres terminar ya. Me quedo aquí. Creo que está muy bien.
nuestra Sí, compañía. muchísimas gracias a todos los amigos que nos han seguido a través de las redes sociales y a través de Radio Cana 98.5, además de las otras emisoras que siguen la señal de Encontrados tarde a tarde. Se nos ha acabado el tiempo en este jueves de análisis junto a Diego Ayo y en esta ocasión junto a Roberto Márquez. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a todos los amigos que nos siguen. Mañana nos reencontramos a las 4 en punto de la tarde. Los dejo con estos mensajes que son muy importantes.